buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pastor Boris, hoy estaba leyendo temprano un artículo, no sé si escucharon hablar de la ciudad de C40. No, ¿cuál es esa? La ciudad de C40 es lo que van ciertas ciudades importantes del mundo, van a estar súper controladas en cuanto a lo que tienen que ver con la onda verde. Ahí están va a haber un cambio completamente hasta en los alimentos. Ayer vi en Israel un documental de Israel donde toman el ADN de los animales, las células madres, y las meten en una máquina y sacan carne igual a la carne de la vaca, pero es totalmente sintético, del pescado. Y lo vi al ministro de Israel probando el pescado, y eso es lo que viene. Eso es lo que viene en cuanto a lo que tiene que ver con este plan de la Agenda 2030, y ya empieza este próximo año, donde va a haber ciudades en el mundo donde van a estar súper controladas. O sea que vamos a tener que irnos al campo para criar nuestra vaquita, y es como en la época de antes, ¿no? Porque van a ser mundialmente, van a empezar a introducir todo eso sintético, que eso va a ser muy dañino para el hombre, ¿no? Y ya están gestionando un montón de cosas. Lo vi al ministro de Israel probando ese pescado sintético diciendo, wow, es pescado, decía el tipo. Y eso es lo que viene. O sea que van a cambiar todo, la alimentación, la forma de la vegetación, por el tema del cambio climático. La excusa es el cambio climático. Entonces van a empezar, ya está la agenda de eso, ya está corriendo. Así que el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Esto es una realidad. Y nosotros tenemos que dar un salto cuántico de fe, que eso es lo que te quiero hablar en esta mañana. Una fe, como hablábamos un poco ayer, sobre esa fe que sube el nivel de visión, de oración, de intercesión, nos sube a un nivel mayor. Por eso que el mundo globalizado está entrando en una crisis que ya nosotros la conocemos porque conocemos la palabra, sabemos lo que va a venir, no nos sorprende, ¿no? Lo va a sorprender a aquellos que no estén enfocados en la palabra de Dios y al mundo, pero a nosotros que podemos entender la palabra de Dios sabemos lo que viene. ¿Y cuántos se están preparando para eso? Ayer hablábamos de salir del mundo sensorial, en el cual nos metió Adán y Eva cuando erraron al blanco, que es la palabra pecado. Pecado significa errar al blanco. Y comieron del árbol de la ciencia y empezaron a vivir por lo sensorial, por los sentidos, por la lógica, por la razón, por las circunstancias. Nosotros como hijos de Dios no podemos seguir comiendo de ese árbol, sino que el Señor nos dio el árbol de la vida, que Jesús, yo soy el árbol que fue arrancado del huerto, dijo el Señor. Y de esa palabra de vida nosotros necesitamos alimentarnos ahora más que nunca y hacer un esfuerzo para congregarnos, para buscar de Dios, para juntarnos y interceder como cuerpo de Cristo. Por eso que miremos una figura de un ser humano ahogándose en sus circunstancias, en las circunstancias de la vida, laborales, políticas, de todo tipo. Es lo que está sucediendo hoy. Un ser humano ahogándose, temores por la economía, temores por la familia, temores y una persona asfixiada. Así está el mundo hoy, inclusive algunos creyentes. Y este ser que está desesperado con temores, rodeado de circunstancias adversas, y hay otros que en la misma circunstancias que está viviendo el sistema, está por encima de las cosas.
como que no le afectan. Y no es que no tenga corazón ni que no sea atacado por las circunstancias y por el sistema, sino que consiguió por la palabra de Dios subir a una dimensión de fe donde las cosas no afectan. Como que no es que perdió sensibilidad, pero se agarró y se cimentó de la palabra de Dios, y esa es la fe cuántica, un salto de fe dio para poder ponerse por encima de las circunstancias y poder prevalecer. Viene un tiempo donde si no tenemos esa fe, no podremos prevalecer. Y esa fe está arraigada y cimentada en la palabra de Dios. Por eso que el mensaje hoy de los púlpitos debe ser un mensaje profético, un mensaje de exhortación, edificación y consolación. Esa es la palabra profética, el mensaje profético. Y debemos, por eso dice la palabra, exhortados los unos a los otros, porque necesitamos esa exhortación para que podamos nosotros entrar en esa dimensión de fe que necesitamos para este tiempo. Porque el Señor mismo lo dijo: cuando vengas, será que hallaré fe en la tierra. Y es una señal de alarma, ¿no? Donde vamos a ver, yo he visto en este tiempo de pandemia mucha gente quedar al costado del camino, inclusive pastores quedar al costado del camino. Entonces, y esto recién empieza. Imagínense lo que viene, la agenda que está preparada para el mundo, pero contra de aquellos que amamos a Jesucristo. Entonces necesitamos reafirmar nuestra fe en la palabra del Señor. Y hay algo que debemos entender en este tiempo, que no nos puede gobernar el sistema, ni la lógica nos puede gobernar. Y eso es algo que el Señor lo habló claro, dijo: yo he vencido el sistema, el mundo. O el mundo siempre fue igual. Ya el Imperio Romano ya no tenían la tecnología que tenemos hoy, pero ellos oprimían tanto a la gente, ¿no? Le quitaban todo. Hoy estamos viendo que el mundo se está dividiendo en dos, ¿no? Donde hay millones de desplazados en el mundo que no tienen un techo, que no tienen comida, que no tienen agua. Y cada vez son más. El sistema se está cerrando. La guerra, todo lo que estamos viendo es apenas un comienzo. Por eso que debemos afirmarnos y dar un salto cuántico de fe y caminar por fe, andar por fe, y ahí veremos la gloria del Señor. Por eso que 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice: porque por fe andamos y no por vista. La fe en la palabra de Dios va en contra, se levanta en contra de lo sensorial, que tiene que ver con los sentidos. Hoy hay mucha gente dentro de nuestras filas cristianas que todo el tiempo están hablando: siento esto, siento aquello, siento lo otro, lo sensorial. Y nosotros no caminamos por lo que sentimos, ni por la lógica, ni la razón, ni las circunstancias, sino que caminamos por la palabra de fe. Porque por fe andamos y no por vista. Sí por vista de la fe, porque la fe tiene visión. No como la gente del mundo que dice: tengo una fe ciega. No, cuidado a ver si que te chocas contra la pared. No te va a llevar a ningún lado esa fe. La fe tiene visión. Y esa visión la activa la palabra de Dios. Entonces, hay factores externos que vienen a nuestra vida para sacarnos del sitio de nuestra asignación, que tiene que ver con el propósito. La asignación que Dios tiene para nosotros dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con un propósito. Para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo. No estamos solamente para congregarnos los domingos y escuchar un sermón, sino que tampoco somos los evangélicos, no, somos una comunidad profética en medio de un pueblo, en medio de una ciudad, para establecer el reino de Dios primero en nuestras vidas y luego poderlo impartir a través de nuestro testimonio y la palabra
poderosa de Jesucristo que habita en nosotros. Amén. Entonces, en el lugar que Dios me ha asignado, allí voy a fructificar. ¿Cuántos entienden que hay una asignación para tu vida? Y hay un lugar donde Dios te fructifica. Dios no te trajo a este país para matarte acá. Te trajo para que fructifiques. Amén. Entonces la guía de Dios, la palabra de Dios, va a hacer que en el lugar de la asignación fructifique. Ahí fructifiques, des frutos. Pero si estás atado al sistema, a lo sensorial, a la lógica, a la razón, a las circunstancias, entonces estás comiendo del árbol de la ciencia y no del árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces esa palabra es la que nos va a prosperar en el lugar de nuestra asignación. Y la palabra prosperidad, que hoy se malentiende inclusive, la palabra prosperidad significa crecimiento sano y vigoroso. Y la prosperidad es adentro nuestro, no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Aunque no tengas un peso, pero vos sos una persona próspera porque tenés el Espíritu Santo de Dios habitando en tu vida. Y entonces en algún momento se va a activar la bendición en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Pero no podemos dejar que el mundo, la lógica, la razón, las circunstancias nos asfixien, porque va a venir más fuerte la cosa, como decía el pastor Uri hace un rato. Se está gestando todo. Por eso el Señor dice en Apocalipsis que nos va a librar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero me va a librar si yo estoy afirmado y agarrado a la palabra. Por eso que el Señor estableció leyes, creó el universo, todo lo establece a través de las leyes. Y la fe es una ley que debemos entender. Cuando el hombre perdió el contacto con Dios en el huerto del Edén, porque se desconectó su espíritu humano del espíritu de Dios, empezó a vivir por las circunstancias, la lógica, la razón, entonces perdió totalmente la visión, perdió lo profético, el lenguaje. Entonces el hombre, ¿vio cuando venimos a la iglesia y nos entregamos al Señor? La palabra dice que somos nueva criatura, ¿verdad? Somos un bebé. Y entonces los líderes en la iglesia, esos bebés le tienen que dar desarrollo a través del discipulado para que la persona empiece a vivir por la palabra de Dios. O sea, tiene que empezar a aprender a hablar. Nosotros cuando venimos al camino del Señor tenemos que aprender a hablar. Porque todo lo que hablamos no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, si nosotros no nos disciplinamos y no recibimos el entrenamiento del discipulado para hablar y ser convertidos a la palabra de Dios, para ser una nueva criatura, entonces decimos somos cristianos y seguimos pensando con la mente vieja. Y hay mucha gente así dentro de las filas cristianas. Entonces la renovación del entendimiento, y debo aprender, o sea, Adán perdió el lenguaje, porque perdió la guía de Dios a través de su espíritu. La vida es del espíritu, mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces necesitamos el lenguaje, aprender el lenguaje del reino. Y allí es donde nosotros nos afirmamos, nos establecemos para prepararnos para lo que viene, para tener también una vida de bendición en esta tierra. No el día de mañana cuando nos vayamos al cielo, no, aquí es la bendición y aquí está la maldición también. Y aquí. Vos podés estar bendecido o podés sentirte maldecido porque tu mente está funcionando mal. En cambio, cuando la palabra de Dios empieza a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, lo que ocurre es que aprendo a hablar. Es un problema de lenguaje. Fíjense, en el huerto del Edén todo empezó con un problema de lenguaje y un problema de comida, de alimentación. Hay un poco de eco. Y un problema de alimentación.
El hombre comió del árbol que no tenía que comer. Y allí quedó preso de lo sensorial. O sea, perdió el espíritu y empezó a vivir por el alma. Por eso vino a salvar el alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Y si no, eso se regenera para ser una nueva alma. Por eso que el espíritu humano, ligado al Espíritu Santo y la palabra de Dios, regeneran el alma, hacen un alma nueva, una mente nueva, una voluntad nueva y unos sentimientos nuevos. Esa es la salvación. Pero para eso tengo que cambiar el lenguaje primero. Y vivir por ese lenguaje, o sea, recuperar lo profético como lo recuperó Jesús cuando muere y resucita. Él recupera lo que Adán pierde y nos devuelve la vida del Espíritu. Y no solo nos devuelve la vida del Espíritu, sino que nos devuelve el lenguaje para que nosotros podamos cumplir y señorear. Por eso yo decía ayer que Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada conmigo. Y hoy es juzgado, ya ha sido juzgado y echado fuera. ¿Fuera de dónde? Del trono de autoridad que había usurpado. Jesús vence, recupera la autoridad y nos la devuelve. Por eso que la gran comisión es muy profunda. No es solamente ir a hablar y dar testimonio de Cristo, sino entender que fue recuperado en nuestra vida la potestad, el poder, la autoridad para ejercerlo y entonces poner a correr a las tinieblas. Eso está en vos y está en mí. Ahora, si yo sigo mi vida desde el sentimiento, de lo sensorial, de la lógica, la razón y las circunstancias, me estoy perdiendo de alimentarme cada día del árbol de la vida, que es la palabra, que es el verbo. Entonces, hay un poder transformador que es la palabra. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Nosotros fuimos creados por la palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor fabricó un envase llamado cuerpo de la tierra, lo puso en la tierra y se impartió de él a nosotros por el Espíritu. Y nos dio vida, sopló. El soplo es la palabra. Y ahí el hombre tuvo vida. Y luego de la costilla de Adán sacó a la mujer. Y le dio el señorío en el huerto, le dio la autoridad, el poder para fructificar. Adán lo pierde y Eva lo pierden, pero Jesús lo recupera. Entonces nos dio otra vez el poder para gobernar nuestra vida desde el Espíritu, por la palabra. Y no que el alma nos gobierne. Por eso que la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta separar el alma y el espíritu. ¿Por qué la palabra tiene que separar el alma y el espíritu? Porque el espíritu humano del hombre, ligado al alma, queda asfixiado por las pasiones desordenadas del alma. Entonces la palabra tiene que liberar el espíritu para que entonces el espíritu del hombre se asocie al Espíritu Santo y a través de la palabra se regenere el alma, se haga un alma nueva, que es la mente, la voluntad, las emociones. Entonces esa es la nueva criatura. Entonces necesitamos trabajar en eso, es un trabajo diario de cada uno de nosotros en la palabra, no solamente en una prédica o en una enseñanza que está bueno, el discipulado está perfecto, todo, pero diariamente yo tengo que ir a comer del árbol de la vida. Y tengo que decir, Espíritu Santo, que estas letras que fueron impresas en una imprenta, pero que es la palabra de Dios, salga de ahí y se meta dentro mío y se active el espíritu de la palabra.
el espíritu de la palabra. Entonces es importante que en este tiempo nos metamos más profundamente y tener un salto cuántico de la fe para que podamos entonces ponernos al nivel cual el Dios quiere en nosotros para el tiempo que viene. No podemos dormir. Por eso, levántate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Dice que las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros resplandecerá la luz constantemente, por la palabra. Entonces, yo estaba meditando en esto. Cuando Einstein, ¿cuántos conocen a Einstein, el científico? Cuando él gana el premio Nobel por la fórmula de la relatividad, ¿sabe que lo que es esto? Esto es Hebreos 11, versículo 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí en esto científico que descubrió Einstein, a pesar de lo teológico, tiene algo científico. Luego dice Hebreos, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos descubrieron cómo operar en la fe, dieron un salto cuántico de la fe. Y explica en el verso 3 algo profundo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que la palabra va a ser el factor que va a transmutar pensamientos, ideas, deseos, y van a modificar la materia. Por eso él descubrió y ganó el premio Nobel. ¿Por qué? Porque la materia se transforma, no desaparece. Y eso ya lo habían descubierto antes, o sea que los científicos descubrieron lo que ya fue descubierto, lo que Dios puso como una ley, que a través de la palabra podés transmutar, por ejemplo, las visiones y los sueños. A través de la palabra se producen una realidad. Y le das vida por la palabra. Por eso que los deseos de nuestro corazón, conforme a lo que Dios quiere en su palabra, se realizan a través de la confesión. Entonces la palabra es tan poderosa que por la palabra Dios creó todo y nos creó a nosotros y se impartió de sí mismo a nosotros, nos hizo imagen y semejanza. Entonces el poder creativo de Dios vive en nosotros por la palabra. Ve la mente finita y dice no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hay una batalla en la mente. ¿Por qué? Porque se mete lo sensorial, porque se mete en los sentidos, la lógica, la razón. Pero si recibimos la palabra de Dios tal cual es, entonces vivimos por una ley llamada fe, que podemos transmutar las cosas, y eso es un milagro. Yo ayer contaba de un muchacho en Tenerife donde hicimos una oración, declaramos la palabra simplemente. Jesús nunca oró por nadie. ¿Cómo nunca oró por nadie? Sí, nunca oró por nadie, él hablaba la palabra. Tan solo di la palabra y mi criado se levantará. Entonces a veces, claro, como también la palabra dice que pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, entonces como siempre se necesita algo un poco más, ¿no? Entonces la gente pasa adelante, métame la mano, pero la palabra es la que sana. ¿Verdad? La palabra, por la palabra, por la palabra, por tu palabra y tu fe se ha hecho. Entonces necesitamos desatarnos eso también de la imposición de manos, porque por la palabra suceden todas las cosas, el poder de la palabra. Recibiréis poder, dice. Poder, poder, poder. En el original es energema, energía, dunamis, electricidad. ¿Nunca escucharon un testimonio que sí, oraron por mí y sentí una corriente en el cuerpo y me sané? Claro, es electricidad, la palabra es eléctrica. Es poder. Es poder para todo aquel que cree, es poder la palabra. ¿Cuántos tienen esa palabra? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ¿y dónde está esa palabra? Adentro nuestro. Si tenemos la palabra, tenemos todo, porque todo va a ser sacudido. Entonces, ¿qué va a quedar si todo va a ser sacudido? Va a quedar que vas a estar afirmado a la palabra. Imagínate que quede sin nada. Pero si tenés la palabra, esa nada, que te quede sin nada, puede volver a manifestarse en tu vida. Y lo podés volver a tener. Entonces, los temores de la gente es porque no conoce el poder de la palabra. Si no conocemos el poder de la palabra, cualquier cosa nos atemoriza. Ay, ¿ahora qué va a pasar con esto? Ay, los alquileres. Ay, que no me echen del trabajo. Mirá, pegó en el palo, echaron al de al lado mío. A mí no, ay, Señor, por favor. El próximo soy yo, dijo uno. ¿Verdad? Entonces, claro, el enemigo empezás a escuchar todo eso y vos seguís la palabra, porque hay una guerra de lenguaje. El enemigo usa el verbo. No se olviden que a Jesús le citó un salmo. A sus ángeles mandará, pero se lo cortó ahí, no le dijo, para que no tropieces en piedra. Es vivo. Conoce más la palabra que nosotros. Hizo un discipulado el tipo. Conoce más la palabra que el creyente. Es viejo, hace mucho que está en la tierra. Él primero te estudia, escucha lo que hablas, te influencia y después te toma. Él te localiza por tu confesión, el enemigo estoy hablando. Él te localiza por lo que hablas. El reino también te localiza por lo que hablas. Y se mueve un mundo espiritual. Por eso la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. No digas, estoy débil. Si vos decís, ay, me siento débil, entonces recibir la información en la mente y dice, estamos todos débiles. Y te empezás a declarar, porque es la confesión. Santiago dice, de la misma boca no pueden salir dos aguas. Entonces necesitamos el lenguaje, una guerra de lenguaje. Viene del huerto eso. Ayer explicábamos. El enemigo fue y le dijo a Eva, mire, porque le mintió, porque le engañó, le mintió primero, porque le dice, así que Dios te dijo de que no comas de los árboles del huerto. Y Eva dijo, no, Dios dijo que comamos de todos los árboles menos de uno. La llevó a donde él quería. El enemigo la llevó a donde él quería. Ah, ahora te tengo acá. De ese que no tenés que comer, yo te voy a hacer comer. Y empezó con la palabra, utilizó el verbo. No, lo que ocurre es que si comes, Dios te dijo, porque si comes vas a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces ella miró y dice que lo halló codiciable el árbol. El pecado gusta, hermano. Por eso la gente peca. Pero cuando está la palabra, cuando fuiste recuperado, cuando Satanás te había raptado y Jesús te recuperó, entonces la palabra es la que puede tumbar cualquier tentación. Como en el desierto, a Jesús le fue con la palabra, una guerra de lenguaje, una guerra de espadas. Y Jesús le dijo, escrito está. Y mire qué loco que es Satanás, porque se animó a decirle, mirá, todo esto me fue dado, no le estaba mintiendo. Pero si te arrodillás y te postrás, te lo doy. En realidad, Jesús le tendría que haber dado, todo esto es mío, vos lo usurpaste, yo vine a recuperarlo. ¿Qué me lo estás ofreciendo? Si soy el creador. Entonces él es experto.
Entonces hay un lenguaje que usa él para confusión. A Eva la confundió y la llevó al lugar donde él quería llevarla. Y Eva cayó. Entonces nosotros tenemos la palabra porque él viene a sí mismo a nosotros. Entonces, cuando no hay progreso en nuestra vida, es porque hay alguien que se metió en el medio a través de la mente. Él manipula. Es experto. Entonces, dice la Escritura que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿cómo nosotros podemos transmutar de eso que no se ve a hacerlo visible? Por la ley de la fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen y ellas se manifiestan. Usted ve acá parado a alguien que le está hablando de la palabra y es un milagro esta persona. Porque fue sanado de SIDA y liberado de 20 años de adicciones a la droga, desde los 15 a los 33. Muerto ya casi. Soy un milagro. Por la palabra. La palabra fue la que me sanó, la que me liberó del virus, me sanó de tuberculosis en ambos pulmones y me sacó de 20 años de droga. La palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Amén. Por eso te estoy diciendo en esta mañana que no le creas las mentiras al enemigo. Dios te va a fructificar en el lugar de tu asignación. Nosotros vinimos en el año 2001, vinimos con mi esposa y fundamos el Centro Cristiano Adonai aquí, que ahora se llama Kingdom Church, donde estaba el pastor Gabriel que falleció. Dejamos la iglesia en Argentina por la palabra. Yo había recibido la palabra en Nueva York, venía a predicar durante un año, vine a predicar a Nueva York y el Señor me habló para abrir Miami. Y el Señor puso un pastor para fluir la economía para yo poder venir y establecer. Y compré un auto viejo y me alquilé un departamento, abrimos la corporación del Centro Cristiano Adonai y me dio 1 año y medio de sueldo por la palabra. Y todo empezó en Venezuela en un ascensor, donde estábamos en un congreso y estábamos en un hotel, varios pastores, y veníamos en un ascensor de esos grandes y veníamos llenos de gente, todos creyentes, estábamos en el mismo hotel, cerquita del Poliedro de Caracas, y de repente al lado mío había una ancianita y el Señor me dice, ponele la mano porque está enferma. Hay que ser intrépido, ¿no? Para no conocer a una persona y meterle la mano y decirle, sé sana en el nombre de Jesús. Pero como yo era un loco de la droga, el Señor dijo, a este loco si lo hago, este está pateando para el otro lado, lo voy a hacer patear para el lado del reino. ¿Verdad? Y entonces le metí la mano y le digo, sé sana en el nombre de Jesús. Y se bajó el Espíritu Santo, la mujer se puso toda a transpirar y se sintió un ruido a cadera. ¡Crack! El Señor la sanó. La mujer no sabía qué hacer, me besaba la mano, le digo, mire que yo no soy un santo que lo pone arriba de la mesita de luz. Igual me pasó en Italia también, una mujer recibió un milagro y me besaba la mano. Digo, ¿qué te crees, que soy el Papa? Me dice, yo me congrego en New Jersey, dice, yo le invito, venga a mi casa. Y la mujer, claro, agradecida. Bueno, yo volví a Argentina, nosotros para comer teníamos que orar, no para bendecir los alimentos, no, para comer. Como siempre en Argentina hay crisis, ¿no? Ahora estamos en otra crisis. Entonces teníamos que orar para comer. Ni un peso. Y el Señor me dice, anda a New Jersey. Y yo lo miro y le digo, no tengo un peso, Señor, vos sabés que no tengo un peso. El Señor toca a una mujer de Pergamino, 50 kilómetros, viene y me dice, mire, nosotros vendimos una propiedad y yo quiero sembrarle este dinero. Y nos dio unos dólares. Yo casi me desmayo, porque unos dólares no lo veíamos ni en foto nosotros.
Le hablo a la mujer y me saco un pasaje, que la mujer que vino y trajo la plata me llevó a Buenos Aires para sacar un pasaje para irme a New Jersey. Llego y espero que esta mujer me esté esperando, porque yo acá, ¿qué hago? Ahí llego a ese lugar, me estaba esperando ella con un colombiano grandote así, que ni bien llego me regala una palangana esa que usaban ahí, no, un auto, le llamamos nosotros las palanganas de 12 cilindros, que digo, ¿y ahora qué hago con esto yo acá? Se lo terminé regalando al hijo de un pastor. Bueno, todo empezó por un milagro en un ascensor, de ahí conozco al pastor Frank, me sustenta durante 1 año y medio para abrir acá la palabra, oiga. La palabra, enfóquese ahí, la palabra. Y se produce toda una serie de milagros a causa de un milagro. 20 años, fundamos la iglesia, de acá se abren las puertas para viajar a las naciones. Y después de 20 años me dice el Señor, entregame la iglesia. No te va a dejar apego. Pero lo más lindo que cuando yo llego de ese año que estoy viajando y recibo la palabra de Dios para venirnos a Miami, voy y se lo comparto a mi esposa. Le dije, Emilia, el Señor me habló para irnos a Miami a abrir una obra antes que pasara todo. Y me dijo, a mí no me dijo nada. Y yo la miré y digo, si me meto acá, perdí. La alemana me pega un... Entonces me dice el Señor, déjamela a mí. Y empezó un tratamiento con ella, de 1 año. Claro, teníamos la casa, auto, programa de televisión, programa de radio, teníamos una discoteca que era la iglesia, que se había fundido la discoteca y nosotros hacíamos reuniones en la discoteca, tenía luz de neón, un coso rosa al entrar, la bola esa que tiene en la discoteca, que vino el supervisor y me dijo, Ponce, ¿a dónde te metiste? Me dijo, ¿te convertiste para el otro lado? Le digo, no, pastor, le digo, a veces la mentalidad de la gente muy madura, por no decir viejo, no discúlpenme, pero bueno. Y resulta que bueno, viaje va, viaje viene, un día entonces yo ni se lo quería decir, no, yo oraba. Y el Señor fue tratando de ir sacando apegos y temores. El apego va ligado al temor. Cuando hay temor hay apego, y cuando hay apego hay temor. Y el Señor fue rompiendo, y yo no dije más nada. Hicimos una convención, vinieron como 30 pastores, y vino un pastor, entonces me lo presenta, yo no lo conocía, nos saludamos. Emilia estaba al costado y le dice, ¿usted es la pastora de acá? Sí, el Señor me dijo que a la pastora de acá le entregue este regalito. Le da un paquete. Ella lo lleva el paquete, lo pone por ahí, se hizo la convención, todo. Cuando terminó todo, dice, ay, mirá, el pastor este me trajo un regalito. Le digo, a ver qué te trajo. Rompe el paquete y adentro había un reloj de arena. Y le digo, me parece que Dios te está gritando. Llegó el tiempo de irnos. Y ahí se terminó de romper la cosa. Y entonces me dijo, está bien, dice, vendamos el auto, hagamos esto, a ver lo que rescatamos de dinero. Eso sí, me llevo el perro. Le dije, si querés compramos media docena de perros y lo llevamos todos juntos, ya, ¿viste? Pero vámonos para allá. Y en el lugar de la asignación, 20 años acá, siempre estuvo el Señor. Siempre estuvo el Señor. Por eso que la palabra, nosotros aprendimos a movernos por la palabra. No nos movemos si no tenemos confirmación de la palabra. No importa la circunstancia, ni la lógica, ni la razón. Cuando está la palabra revelada de Dios, el Señor está detrás de la palabra y va delante tuyo para abrir el camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren, cuando nosotros nos vinimos para acá, yo tenía 47 años. El diablo hablaba de día y de noche. Tenés 47. Arrancar de cero. No es fácil. Y me ponía todas las trancas y las trabas y todo. Y yo dije, yo
me acordé de Caleb. Digo, si Caleb, con 85, le reclamó el monte a Josué y Josué lo quiso probar a ver si estaba la palabra y le dijo, mirá que ya tenía 85. Le dijo, estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Así que dame la veña que voy a tomar el monte. Porque hay temores. Ahora tengo 68, hace como 1 año y medio, 2 años que nos llevó el Señor a Argentina. Y me dijo, déjame la iglesia, anda a Argentina. Otra vez, dije yo. Me acordé de Abraham. Abraham metió la pata y Dios no le habló por 14 años. Y cuando le vuelve a nombrar la promesa, estaba más viejo que antes. Pero cuando Dios habla, hay resultados. Amén. Y le dio el hijo cuando menos, y 14 años atrás, bueno, pasaron 14 años más. La palabra es la que da vida. La palabra es la que te va a direccionar. Entonces dejemos de comer del árbol de la ciencia, vivir de la lógica, lo sensorial y las circunstancias. Creamos la palabra. Si Dios tiene un lugar de asignación, no dudes, sabiendo que es Dios, no dudes. Mire Moisés, empezó mal el ministerio. El Señor dijo, ok, 40 años con las ovejas, allá te voy a amansar. 40 años en el desierto. Tenía 80 cuando lo llamó. Y después dijo Dios, en la tierra no hay alguien más manso que Moisés. Claro, después que lo agarraste vos y lo trituraste por dentro, ¿cómo no va a ser manso el tipo, no? ¿Verdad? ¿Cuántos pasaron por la trituradora o están pasando? Es necesario pasar por la trituradora para que la unción venga y para cumplir propósito en la asignación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos transmutar de eso que no se ve a hacerlo visible? Por la ley de la fe. Los científicos son ateos, pero dicen que el problema no es la materia, el problema es cómo percibimos la materia, cómo la vemos la materia. Y la materia dice que se va a comportar como tú la mires, y todo este universo está interconectado por el poder, por la electricidad. Los átomos son electricidad, en el cuerpo tenemos electricidad. Cuando te hacen un electrocardiograma, miran la electricidad del corazón. Son una pila caminando. La Tierra da giros sobre sus polos y tienen electricidad. El Espíritu Santo es poder, es electricidad. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay un poder que activa, y es la palabra. La palabra no se ve, pero es poderosa. Yo te estoy hablando hace no sé cuántos minutos. Quedan 2:48. Mire, hace un montón que estoy hablando. ¿Usted vio la palabra? No. Y es la que da vida, es la que produce milagros. Anoche me llamó la señora por medio de un miembro de la iglesia de allá, la que recibió sanidad en la garganta. Hoy se levantó cantando, no podía cantar. El Señor la sanó de la tiroides, lo dio el testimonio acá, ¿recuerdan? Recibió la palabra, tan solo di la palabra. A veces necesitamos entender el fluir. Cuando uno está ministrando está el Espíritu. Y te toma y hablas. Y a veces decís cosas y después viene y la gente dice, usted dijo esto, yo dije eso. ¿Qué sé yo? Yo dije tantas cosas. Te toma el Espíritu.
Entonces a veces ocurre que la gente que tiene vergüenza, por ejemplo, cuando se ora por sanidad, es porque cuando uno llama a orar por sanidad es porque siente que el Espíritu está en él, en la persona que está ministrando. Después te suelta, porque se viene sobre, para. Cuando el Espíritu viene sobre, con poder, es para hacer algo. Pero no está todo el tiempo ahí con el poder todo el tiempo, no, te suelta. Entonces a persona que tiene vergüenza, ay, a mí me dio vergüenza, pastor, pero ore por mí. Y yo a veces le soy sincero, digo, hermana, ya el Espíritu Santo se fue. El que viene sobre. Pues dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros para sanar, para echar fuera demonios. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, pero cuando Él viene, ¿cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, si uno no acciona la gran comisión, nunca viene. Por eso el Señor dice, cuando vayas a predicar mi palabra, no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo pasaré por vosotros, por la palabra, el poder del Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, recibimos al Señor, pero cuando viene sobre, a veces uno está predicando y siente que viene el Espíritu. Y el Señor te dice, hasta acá. Mortá. Entonces, si usted no entiende cómo se mueve el Espíritu, dice, no, pará que termino el bosquejo. El Espíritu se fue. Pero cuando viene es para hacer algo. Ahora, depende también de la persona que lo reciba, que caiga en buena tierra esa palabra, pero Dios quiere hacer eso, en el momento. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Miren qué importante que es esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros oramos, intercedemos en lengua, Él viene y toma de nuestro espíritu esa oración, intercede por nosotros para hacer su voluntad, no la nuestra. Oro en el espíritu y oro en el entendimiento, dijo Pablo. Entonces, es bueno orar en el espíritu, en la lengua, porque te edificás a vos mismo y también estás usando tu espíritu Dios para hacer algo por una persona a 5.000 kilómetros y ni te enteraste. Por eso es importante desear las lenguas. Desearlas las lenguas, desear el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante, porque ahí está el poder, y ahí Dios va a hacer cosas a través de tu vida. Pero tenemos que predicar, si no predicamos no funciona, porque la idea de la Gran Comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad. Entonces ellos salieron predicando la palabra, y el Señor respaldando la palabra con señales, prodigios y maravillas. ¿Respaldando qué palabra? La palabra de fe, la palabra del Evangelio predicada, predicar al Jesucristo. Y entonces el Señor respalda, ¿con qué? Con señales. Y no depende de nosotros. Nosotros no sanamos, Él sana, Él pasa, Él sana por la palabra. Amén. Fíjense qué importante. Dios habla la palabra y yo y vos fuimos diseñados para operar en fe, a través de la palabra. Y Dios puso un dispositivo dentro nuestro llamado fe, para que cuando escuches la palabra, creas la palabra y actúes en la palabra, entonces tener éxito, visión, sanidad, finanzas. Dice, sacaron fuerza de debilidad en hebreo. ¿Cómo vas a sacar fuerza de debilidad? Por la palabra, por la fe. Ellos entendieron el nivel de la fe, los antiguos, dice. Por la fe. Sacaron fuerza de debilidad. La confesión. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué Pablo decía eso? Porque era una vivencia que él tenía. Si nosotros no vivimos eso y repetimos como un loro la rema, todo lo puedo en Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo me fortalece, no te funciona. Él pudo decir eso porque aprendió a vivir de todas las maneras, teniendo, no teniendo.
estando preso, estando libre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dijo? Porque lo vivía. La rema, la vivencia. Entonces, ¿cuántos fueron quebrados por Dios en su ser interior? En todas las áreas que Dios te quebró, ahí tenés vida para dar. Por la palabra y la experiencia en el Espíritu. Entonces, si tu matrimonio fue restaurado, que estaba hecho pedazo y fue restaurado, entonces tenés autoridad y poder para poder ministrar a alguien que tiene el matrimonio hecho pedazo. Porque estás metiéndole vida, algo real, algo que ocurrió. Y trae el poder del Espíritu Santo, trae restauración. En las áreas donde fuimos quebrantados, tenemos autoridad por el Espíritu para ministrar a otros. ¿Vio cuando estudiábamos en el colegio y teníamos que aprender a resolver problemas? Eran problemas ficticios, matemáticas. Y el profesor quería que nosotros aprendamos a qué, a despejar la fórmula, ¿no? Aprender. Algunos eran burros, otros no tanto, pero bueno. El problema, yo era medio burro para la matemática. Para historia era bueno, pero para la matemática, igual que para la onda de la tecnología, yo lo veo al pastor Buri que se mete, sabe de todo. Yo digo, yo soy medio neófito en todo esto, ¿no? Apretar el botoncito, correrlo para acá, para que todo. Bajate este programa para esto. Y yo digo, me está hablando en chino. Porque... El problema, entonces, no son los problemas. El problema es que aprendamos a despejar los problemas. ¿Y cómo? A través de la palabra. Hablarle al monte. No dijo, abrácense al monte. No, dijo, háblenle para que se corra. Entonces, cuando vienen los problemas, vienen los ataques, circunstancias adversas, le hablo la palabra. No hablo el problema. Si yo le hablo el problema, lo dije ayer, le doy volumen, porque lo estoy confesando. A veces en las reuniones de oración, ¿no? Escuchás a alguien que ora. Viene todos los días de oración, viene todo el día. Entonces, ay, te pido por Carlito, por esto y que aquello, porque vos sabés, Señor, que Carlito, capaz, le cuenta todo el problema. Y ahora te pido por fulano, que por vos sabés, Señor, que papá. Conocí a toda la familia ya, ¿viste? Viene el otro miércoles de la oración, otra vez con Carlito. Ay, Carlito, padre, que... No, Carlito cada vez está peor. Entonces, el Señor no nos enseñó a orar así. El Señor dijo que hablemos la palabra. Satanás, suéltalo a Carlito en el nombre de Jesús. Se ríe. ¿Viste? O Juancito, quien sea, ¿no? Espero que... ¿Quién se llama Carlito? Ah, bueno. ¿Cuántos en este ejemplo, cuántos entienden lo que estoy hablando? Claro, y hasta el mismo Señor escucha, otra vez viene con Carlito. Hasta el mismo Señor, y otra vez con Carlito. Ya viene con el cabezón del marido que no se quiere convertir. Ya otra vez con el cabezón. ¿No escuchás bien? Que se abra el oído en el nombre de Jesús. Entonces así no tenemos que orar, porque vos estás 1 año y medio así. Y de repente te fuiste y siguió todo igual y te bajoneaste.
te deprimiste. Después tomaste fuerza otra vez, dije, esta vez voy y oro, con fe. Padre, te pido por Carlitos. Con la misma cantinela. Y así pasábamos los días. Entonces no, la intercesión es otra cosa. Yo sé por qué le cuento esto, porque yo oré de todas las maneras cuando estaba enfermo en el centro de rehabilitación. De todas las maneras. Un día le dije al Señor, Señor, le digo, llorando, estaba quebrantado, me estaba muriendo, tenía 33 años, no había medicamento, se morían, mis amigos se murieron, la mayoría. Nos picábamos cocaína y nos pasábamos la jeringa y estábamos con el virus del SIDA, unos cuantos, murió un montón de gente en aquella década, de los 80 estoy hablando, no había medicina. Y un día le digo al Señor, estaba quebrantado. El médico decía, no puedes ayunar, que no tenés defensa. Y yo, como siempre fui rebelde y cabezón, yo ayunaba. Pues digo, acá dice que el ayuno hay géneros que salen con ayuno y oración. Y yo oraba y de todas las maneras. Y un día le dije, Señor, ¿no te da lástima de mí? Me dijo, no. Yo no sano por lástima ni por pena. Podés llorar 4 años seguidos, pero no te puedo sanar porque tenés que llegar al nivel de fe para que la sanidad ocurra. ¿La agarraste? Sí, te pegó esa palabra. ¿Viste? Te abrió. Claro, porque a veces creemos que tenemos un nivel de fe para recibir algo y no lo tenemos. Tiene que procesarnos, porque hay etapas de fe. Vamos de fe en fe, hay etapas. Entonces, cuando te procesan en las etapas, ahí estás. Y te procesa. Ahí estás para recibir. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, no podés orar el problema, porque te mata la fe. Tenés que orar la palabra. Por tus llagas fui yo curado. Un día se dio, en el ayuno y la oración salió una silueta fea de mi cuerpo y escuché la voz de Dios que me dijo, Ricardo, fuiste sanado. Y fue tremendo, porque cuando me hice los chequeos salió no reactivo. Yo tenía 33 años, me estaba muriendo, tengo 68, se fue. El virus se fue, sin tomar medicación, se fue. Este material que yo les estoy ministrando en esta mañana tiene que ver con levantando intercesores proféticos y salir del mundo de la necesidad y empezar a bombardear con la palabra a los principados y la potestad y a los demonios. Cuando Jesús muere y resucita, ¿salvó a la humanidad o no? A todos salvó. Aquellos que me reciben, dijo el Señor, les doy potestad de ser hijo de Dios. ¿Salvó a todos? Ok. Entonces, si vos estás orando por Juancito que se está perdido, tenés que hablar la palabra. Señor, vos lo salvaste a Juancito. Yo lo ato a la cruz en el nombre de Jesús y le ordeno a Satanás que lo suelte. Esa es la oración de intercesión. Ay, mira que Juancito cada vez está peor, Señor. Mira que ten misericordia de Juancito. No. Tenés que orar de otra manera. Te estás tornando en un intercesor. Entonces Satanás te mira y te dice, wow, se despertó. Porque mientras seguís orando y contándole todo el rollo, el problema no afecta a las tinieblas. Extraer los problemas, negar los problemas, huir de los problemas, ignorar los problemas, a veces pensamos que esa es la solución. No, hay que confrontarlo con la palabra. Hay que confrontar con la palabra y vas a ver resultados. Es lo más maravilloso que hay. Y esa fórmula que nos da el Señor se llama fe.
El alma tiene 5 sentidos, ¿verdad? El espíritu también tiene sentidos. Discernimiento de espíritu, revelación, fe. El Señor nos dio, a través del espíritu, un potencial tremendo para operar por la palabra en ese potencial. Y el espíritu se va poniendo gigante adentro, porque lo estás alimentando con la palabra. No estás alimentando el alma, estás alimentando el espíritu. Y por el espíritu gobernamos nuestra vida. Por eso el Señor hizo lo que hizo. Nos dio la autoridad, la potestad para gobernar nuestra vida desde el espíritu. El alma no la podés gobernar si no es a través del espíritu. Por eso el Señor hizo lo que hizo. Haced morir las cosas de la carne por el espíritu. Entonces tu espíritu debe fortalecerse, debe estar fuerte cada día, comer de ese árbol cada día, del árbol de la vida, fortalecer el espíritu. Entonces cuando viene el embate del enemigo, vos estás parado, estás fuerte. Levantás la mano y le dices: Satanás, retrocede en el nombre de Jesús, porque acá viene un hijo del Dios viviente. Y tiene que correr. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. No tenemos palabra para agradecerte, Señor, aquello que nos has dado, Señor. Aquello que tú nos has dado, Señor, a través de la obra maravillosa del Calvario. Pagaste un precio tan alto, Señor, sin tener pecado. Y lo hiciste por nosotros, por tu gran amor manifestado en la cruz. Y nos diste tu vida. Y nos diste tu palabra. Y nos diste una posición junto a tu lado. Y del Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay palabras de agradecimiento, Señor, por tu inmensa gracia que está sobre nosotros. Y en el mundo va a abundar el pecado, pero en nosotros va a sobreabundar tu gracia, tu protección, tu palabra en nosotros marcará la diferencia en cada momento de nuestra vida. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Porque tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el yo soy que te le revelaste a Moisés, viniste a esta tierra, Señor. Ese yo soy que te le revelaste a Moisés, tomaste forma de hombre, viniste a esta tierra. Por eso pudiste decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gracias, Señor. Yo soy el alfa y el omega, pudiste decir. Gracias, Jesús, porque ese yo soy que se hizo carne vive hoy en nosotros, en tu pueblo, en la iglesia, en tu cuerpo, Señor, a través de tu Espíritu, el Espíritu de Cristo. Vive en mí, dijo Pablo, y también vive en nosotros. Señor, gracias por la revelación de la cruz. Y gracias, Señor, porque nos diste vida juntamente contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, quita toda enfermedad en esta mañana que pueda haber aquí en mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús.
Enfermedad, en el nombre de Jesús, te reprendo. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Le hablo a toda mente que esté cautiva en el nombre de Jesús. Demonio, libera la mente ahora en el nombre de Jesús. Suelta las vidas ahora en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de engaño, de mentira en el nombre de Jesucristo. Y declaro libertad en esta mañana, en cada vida. Señor, que esta palabra que hemos enviado en esta mañana, que no vuelve vacía, sino que para lo que es enviada es prosperada. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oro para que sea recibida, Señor. Y te doy gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por los pastores de esta casa, Señor. Gracias por su familia. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya.